Bien, bien, queridos hermanos y hermanas, como le prometimos a cada uno de ustedes, estamos de regreso a Alabanza TV, y con nosotros nos acompaña aquí el hermano Polanco, José del Carmen Polanco, junto a su amada esposa, María de Polanco, María Candelario de Polanco, que nos acompaña también junto a él, y vamos a conocer un poco de ellos, a conocer un poco del trabajo que ellos hacen, ese trabajo espiritual, y de lo que el cargo que tal vez él tiene, por misericordia de Dios, en la renovación carismática. Vamos a darle la bienvenida, bienvenido hermano aquí a su programa Alabanza. Muy buenas noches, ¿ustedes cómo están? Bien, gracias a Dios. Nosotros siempre estamos encendidos, bendecidos, y más cuando vemos gente como ustedes, todavía se nos prende más la chispa del Espíritu Santo. Amén. Sí. Pues nosotros, con mucho gusto y agradeciéndole al Señor esta oportunidad que nos da de decirle a las personas el crecimiento que debemos tener. Y trabajamos en el seminario de crecimiento unos en el Espíritu Santo. Y entonces yo hago una comparación del crecimiento con una matita. Cuando ella nace hay que atenderla, hay que mojarla, hay que podarla, y entonces continúa ella en crecimiento. Así es, a nosotros tenemos que podarnos, porque nacemos completamente nobles, pero la vida nos va llevando a hacer cosas que tenemos que sacar la nuestra para que podamos tener un crecimiento verdadero. Y ese crecimiento se va a reflejar en que los demás son lo que te van a decir, porque tú no lo ves. Y me recuerda mucho mi queridísimo Padre Juanis, que decía, el Señor trabaja de incógnito, va detrás de ti, no te deja solo. Y entonces ese crecimiento tú lo vas experimentando cuando sientes el amor en el trabajo. Amén, amén. Y usted hablaba de cuando nace esa matita que necesita un seguimiento, pero ¿cuándo nació la matita en el corazón de José? Bueno, yo diría que justamente en el Rosario, mamá, todas las tardes nosotros teníamos que hacer el Rosario con él. Y ahí yo pienso que comenzó. Pero luego vino lo que fue el yo enamorarme. Y yo hago el trabajo por la renovación carismática católica porque estoy enamorado del Señor. Amén. Amén. Así como lo estoy de mi esposa, que en ningún momento quiero estar que no sea al lado de ella. Amén, Y nuestro trabajo siempre es en unidad, porque cuando no la veo muy cerca me pongo nervioso. Ay. Amén. Entonces qué también lindo. trabaja con el Ministerio de Crecimientos. Y ella es miembro no es José del Carmen, el responsable del ministerio, sino José del Carmen y Juana María. José del Carmen, una preguntita, dos preguntas. Primero, la parroquia a la cual pertenecen y cómo ustedes podrían explicar una persona que de repente se sienta que está estancada, espiritualmente hablando, mucho tiempo en los caminos del Señor, pero siente que no crece. Vamos a ver, dos preguntitas, de la parroquia y cómo superar ese trance. Y me gustaría también escuchar a Juana para que nos dé el intro también de ella, para que vayan ahí en conjunto los dos. Pero vamos con la primera pregunta que le hizo. Sí, nosotros pertenecemos a la parroquia Divino Niño Jesús de Las Praderas. Allá somos ministros. Trabajamos 2 veces al mes dando ese servicio. Llevamos la comunión a mí no me gusta decir enfermo, porque no son enfermos nada, ellos lo que son es impedidos de ir a la parroquia, porque son personas tan sanas, y el Señor nos ha dado esa oportunidad. Entonces yo, en ese sentido, de cuando una persona se siente estancada y no tiene ese crecimiento, es porque no se ha dejado
moldear. Porque nosotros vemos muchas personas que trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, pero no trabajan con ellos mismos. Sí. Muy Y tú lo ves importante, queriendo muy hacer importante muchas eso, cosas, sí. pero no trabajan con ellos mismos. Amén. ¿Y qué pasa cuando entonces tú te quedas estancado? Es porque tú te crees que te lo sabes todo, tú consideras que lo que Russo, lo que Richard, lo que Damián o Celina te digan, tú te lo sabes. Y entonces te quedas totalmente estancado. ¿Cómo, Juana A María? Juana queremos escuchar Sí. también. ¿Cómo uno se da cuenta o cómo uno sabe que está en ese camino del crecimiento espiritual? Fíjate, Russo, antes de contestarte esa pregunta, Excelente. me gustaría cruzar brevemente por esto o sea, el objetivo por el cual estamos aquí. Ok. Ustedes le preguntaron a mi esposo que cuándo comenzó el crecimiento en su vida, el crecimiento espiritual. Él dijo un modo. Y hay otra forma, y fue cuando conocimos el seminario de vida en el Espíritu Santo. Excelente. Amén. Entonces ya viene otra segunda forma, que es el seminario de crecimiento. Es el objetivo, o sea, lo que nos trajo a nosotros aquí. Sí. Ese seminario de crecimiento viene siendo como la luz que nos ayuda a nosotros a despertar después de haber visualizado algo que nos ayudó a enamorarnos nuevamente de nuestro Señor. El seminario de crecimiento o el crecimiento espiritual se percibe en el ser humano en la medida en que nos damos cuenta que necesitamos algo. Y después de haber hecho un seminario de vida, buscamos algo más. Entonces, en definitiva, el crecimiento espiritual es algo que es una decisión que tomamos, pero que no la tomamos solo, por gracia de Dios. Amén. Juana, Hacemos- algo que era importante Ajá. también en esa misma parte es que el crecimiento espiritual, ¿cómo podemos definir el crecimiento espiritual y la vida en el espíritu? Porque ya estamos hablando con el crecimiento espiritual de algo más profundo que tiene que pasar luego de recibir la vida en el espíritu, el crecimiento espiritual. Defínanos esas dos facetas. Sí, la vida en el espíritu es el comienzo. Es asistir a ese llamado tan especial que el Señor nos hace, ir a un seminario, vivir esa experiencia maravillosa, y entonces luego uno se queda como que le falta algo más profundo. De repente ustedes hablaban de cómo se percibía una persona cuando en las parroquias estaban que le faltaba Sí, algo. sí. Sucede eso, hacen el seminario, pero en realidad saben que le hace falta algo más. Entonces viene ahí, llega a su vida ese seminario de crecimiento. Para complementar, Para complementar afianzar. esa parte, que es lo que va a hacer posible que nosotros nos demos cuenta que necesitamos un crecimiento espiritual más profundo. Un crecimiento espiritual que nos transforme. Pero ¿cómo puede lograrse esto? Primeramente, nosotros sabemos que si nosotros nos adentramos en la vida espiritual, tenemos que estar ligados directamente con la Trinidad. Conocer a un Dios que me ama, conocer al Hijo que ha venido a transformarme, que ha venido a salvarme, y conocer el Espíritu Santo y vivir esa experiencia del Espíritu Santo, que es lo que me va a llevar a tener ese encuentro personal conmigo, con Dios, y luego conmigo mismo. Ok, vamos al cristiano que hizo vida en el Espíritu, hizo crecimiento en el Espíritu. Ahora bien, ¿cuáles son los elementos que debe mantener ese cristiano para no dejar apagar esa llama? Sí,
Dentro de esos elementos están, primeramente, como bien te decía, ese conocimiento profundo de la Trinidad, de qué es el Padre para mí, quién es Jesús para mí, quién es el Espíritu Santo. Pero dentro de todo esto, esa relación con Dios, esa relación con la Trinidad me lleva a mí a buscar asiduamente estos elementos como son la Eucaristía, Amén. la adoración, lo que tiene que ver con la oración personal, lo que tiene que ver con la vivencia comunitaria, ese camino comunitario, esa vida fraterna, ¿cómo la voy a vivir a partir de yo estar viviendo estos elementos como la Eucaristía, la adoración al Santísimo, la oración personal, la vida comunitaria? Va a dar fruto en mi vida, y en mi vida yo voy a ser diferente en la medida en que yo pueda saborear todas estas cosas que me ofrece la iglesia para yo poder cada día más crecer y crecer. Bien, José del Carmen, vamos con usted ahora. Recomendaciones finales, por supuesto, hablar de ese proyecto de crecimiento espiritual. Si nosotros queremos pedirle a todas las zonas que inviten a todas las personas que hayan hecho el seminario para que puedan vivir lo que es el seminario de crecimiento espiritual 1. Porque a partir del próximo 2018 venimos con el seminario de crecimiento 2. Gloria a Dios. Entonces, lo que tienen el seminario de crecimiento 1 son lo que podrán hacer el seminario de crecimiento 2. Esto de los seminarios de crecimiento espiritual 1, 2 y hasta que sigamos aumentando, lo pudiéramos ver como un plan de formación. Y el plan de formación fue lo que precisamente nuestro padre Benigno Juanes trató de fomentar y dejó unos cimientos muy fuertes en la renovación de lo que es la formación. En lo personal yo ni siquiera logré conocerlo físicamente al padre Juanes, pero sabemos que usted sí tuvo mucho contacto con Benigno. ¿Qué usted nos pudiera contar de esa experiencia con el padre Juanes? Bueno, para mí fue la experiencia más extraordinaria que me ha sucedido. Nosotros duramos alrededor de 20 años realizando el retiro de hombres en Semana Santa. Y íbamos a todas lo que es la arquidiócesis de Santo Domingo, yendo con el equipo arquidiocesano. Y después, de una de las partes que yo me sentí más, ¿cómo decirlo?, en que el padre Juanes se nos puso un poco enfermo en Manresa Altagracia, y él solo permitió que yo lo cargara, después más nadie. Y una experiencia que yo tuve con él fue que yo, ahí sí veo que los demás han experimentado que hemos crecido, no yo solo. Y es porque me han dicho, tú eras muy violento, tú eras y ahora ya no lo eres. Y yo recuerdo que un día íbamos para Sabana Grande de Boyá, solo se cruzaba por Villamella, y nos cogió un poco la hora. Y vamos con ese tapón, y yo voy con ese desesperado, y dice, tranquilo, José del Carmen, tranquilo. Le dijo el padre Juanes. Sí. Y yo le dije, padre Juanes, ¿y por qué usted y yo nos llevamos tan bien? Si somos tan diferentes. Y él me dijo, porque tú me respetas y yo te respeto. Amén. Amén. Y eso me hizo a mí dar en mi vida un giro de, yo no sé, 360, no, fue un giro extraordinario, y eso me hizo a mí ver que tenía que ponerle mucha atención al padre Juanes para yo poder estar aquí hablando, porque él, yo creo que fue el único que Amén. creyó en mí. Amén. 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 Dios creyó en Qué usted bello. y también él mismo. Y usted comenzó a implementar el crecimiento de vida espiritual en su vida sin darse cuenta. Así mismo lo fue llevando, y usted de repente
Se preguntó, ¿por quién me ha cambiado Jesucristo? Y dándole a usted la facilidad al Espíritu, porque tenemos que estar abiertos al Espíritu. De verdad que Juana y José del Carmen, tenemos que ahora pasar el momento de alabanza al Señor y todo, pero yo creo que vamos a tener, Rosa, que invitarlo nuevamente, porque hay tantos temas de cómo decirle a la gente. La gente se pregunta en la iglesia y me ha preguntado a mí, ¿cómo podemos? Yo no estoy sintiendo el Espíritu Santo, estamos muertos, estamos como en el aire. Entonces yo digo, pero caramba, estamos en la iglesia y no estamos sintiendo el Espíritu Santo, estamos al lado de él. Entonces está ese tema pendiente, pero queremos una pausa. Vamos entonces a una pausa, porque ya el tiempo es corto y cuando retornemos seguimos en la gracia de Dios. Amén. Amén. Alabanza.